leímos la primera epístola a los tesalonicenses y la verdad que me impactó porque no sabía con qué me iba a encontrar, ya que había leído que era la primera carta que Pablo escribe y como la más temprana del Nuevo Testamento. Y decía, pues no sé qué escribir aquí, qué no. Y justamente es una carta llena de amor, llena de agradecimiento, llena de ánimos hacia los demás, o sea, llena de preocupación por los demás, que eso es algo que caracteriza a Pablo. Y también he visto cómo el ser cristiano nunca fue fácil, ni en el principio, ni en la mitad, ni hoy en día. O sea, siempre los cristianos han sido perseguidos desde el momento cero. Y es increíble el ver cómo Dios, cómo Jesús va tocando los corazones de los demás y cómo, por ejemplo, en este caso, los habitantes de ahí, de Tesalónica, pues dejaron todo lo que ellos antes servían o adoraban para servir al único Dios vivo y al único Dios verdadero. Y esto a muchos les costó, pues, el dejarse de hablar con familiares, el también críticas, burlas, etc. O sea, que no era fácil ser cristiano porque sabían que ibas a ser, pues, punto de burla, punto de desprecio. Entonces, esa valentía se destaca, también los agradecimientos de Pablo, que hay que agradecer siempre. Se destacan las 3 virtudes teologales, que es la mención más antigua de ellas en este libro, que son la fe, la caridad y la esperanza. El trabajo en equipo, que Pablo no trabajaba solo, el que somos elegidos. En este libro también se ve quiénes somos, o sea, aprendemos un poco más de nuestra identidad y también se nos llama que seamos quienes somos. O sea, hemos sido elegidos, hemos sido salvados, somos hijos de la luz, hijos del día, se nos llama en este libro. Que el Evangelio no es simplemente algo predicado con palabras, sino que también hay manifestaciones de poder en él. O sea, la palabra de Dios es palabra, pero también tiene poder en los demás y tiene incluso el poder de transformar una vida con simplemente un versículo. Recuerdo la parte de la Biblia antes de tomar la comunión que dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, una única palabra del Señor puede bastar para sanarte, para transformar tu vida, para cambiar tu vida. Habla de que, pues, sigamos el ejemplo de Jesús, de que ellos abrazaron la palabra en medio de numerosas tribulaciones, que esto es de admirar, porque justamente cuando estás en un momento muy difícil cuesta muchísimo ir a la palabra del Señor y también cuesta muchísimo confiar en Dios, pero a pesar de todo esto, ellos lo seguían haciendo en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. El poder del ejemplo, o sea que gracias a la fidelidad de los tesalonicenses eran modelo para los demás, o sea, resonaba en otras partes y fue difundido también por todas partes. Entonces, el cristianismo fue creciendo gracias a esa fidelidad, porque al final las personas te observan. O sea, tú no te creas que nadie está viendo lo que tú haces, no. O sea, las personas ven cómo eres, ven lo que haces, también saben cuáles son tus supuestos principios, si actúas conforme a ellos. Entonces, aquí realmente veían a personas que estaban actuando conforme a sus principios y conforme a sus valores, y esto llama la atención, por lo que, pues gracias a eso se fue extendiendo cada vez más y más. El agradar a Dios, no a los hombres. O sea, Pablo aquí lo que les dice: yo no pretendo agradaros a vosotros, sino agradar a Dios. Y al agradar a Dios, pues conlleva todo detrás, pues amar a los demás, ir con la verdad por delante, ir también con la justicia por delante. Vuelvo a tocar el tema de la preocupación por los demás. Pablo lo muestra en el cuidado por ellos. A pesar de la distancia, él los sigue cuidando, él sigue estando atentos a ellos, él sigue orando por ellos y luchando por intentar tener una comunicación por ellos, que ya que no podía ir, pues ese obstáculo se convirtió en una nueva oportunidad, que esto me fascina de Pablo. ¿Obstáculo? Pues va a ser que no, va a ser que va a ser una tremenda oportunidad, porque seguramente a raíz de esto empezaron a escribirse las cartas de Pablo. A raíz de que él no podía ir a visitarlos, pues dijo: vale, no puedo ir, pero puedo escribir una carta y que les llegue. Entonces esto es tremendo. Demuestra su amor,
renuncia a sus derechos de apóstol, es decir, Pablo podría haber aprovechado sus derechos de apóstol, o sea, es que estaba en todo su derecho, él podía haber dicho, pues vale, pues yo tengo este derecho, pues lo uso, pero aún así renunció a ellos para mostrar la importancia de trabajar, de no ser un estorbo para los demás. Y en esto de trabajar se destaca porque muchos usaban de excusa que el día del Señor ya había venido por el contexto en el que se encontraban, por las persecuciones y todo lo que sucedía por allí. Pensaban que eso era ya la venida del Señor, cuando Jesús regresa por segunda vez, y Pablo les aclara que no. O sea, Pablo les aclara que nadie sabe ni el día ni la hora y que no usen esto como una excusa para no trabajar. O sea, ellos deben de trabajar, esto es una responsabilidad, deben de servir a los demás, esforzarse por todo lo que tienen. Y en esta carta que encontramos exhortaciones, ánimos, peticiones, advertencias, consejos, vivir de una manera digna a Dios, agradecer a Dios constantemente, recibir su palabra, porque nosotros podemos oír la palabra de Dios, pero podemos no aceptarla o no recibirla. Igual que Dios nos da muchísimas cosas, pero de nosotros depende si abrazamos esas cosas, si nos dejamos amar o no. La acogisteis como cual es en verdad. Refleja también las polémicas primitivas, los sufrimientos, las persecuciones, que era lo que les esperaba, el seguir adelante a pesar de los obstáculos, el superarlos, si no puedes de una manera probar otra, la perseverancia, esto se destaca muchísimas veces. El actuar para prevenir, el no quedarse parado, sino que veo que está sucediendo algo con la comunidad, pues voy a actuar. O sea, veo que ellos tienen peligro de caer en algo, voy a actuar de la manera en la que pueda, dentro de mis posibilidades. También, pues, a raíz de esto, de que habla del tentador, de Satanás, pues habla de, recordé la parábola de Mateo, del Evangelio según San Mateo, que era la parábola de las semillas, que pues las semillas, depende de la tierra que caían, producían fruto o no. Entonces, esto es muy importante, el ser consciente en qué tierra o qué tierra somos nosotros y cómo podemos hacer germinar esa semilla que Dios pone en nuestros corazones, o todo aquello que Dios nos da, cómo podemos hacer que esto fructifique. El consuelo es necesario incluso para Pablo, o sea, Pablo lo vemos a lo largo de todas sus cartas, que Pablo no es perfecto y Pablo lo sabe y Pablo lo dice y Pablo él mismo se reconoce como una persona necesitada. Imaginaos que parece que es una persona, o sea, obviamente era una persona muy fiel a Dios y aún así él necesitaba consuelo, él necesitaba pues estar con los demás, él necesitaba oraciones, o sea, nadie es perfecto. Afianzar la fe, mantenerse firmes en el Señor, progresar y sobreabundar en el amor para con todos. Y el amor, algo precioso sobre el amor, es que identifica al cristiano. Y habla muchas veces de con los demás, es decir, la palabra mutuo, consolarse mutuamente, que os animéis mutuamente, que os améis mutuamente, que os confortéis mutuamente, daos buen ejemplo mutuamente y haceos el bien mutuo, destacando mucho lo de hacer el bien. O sea, al final, el ser cristiano pues debe de diferenciarte de los demás. O sea, al final el cristiano es alguien que va en contra a lo que el mundo o la sociedad tiene en mente. O sea, ¿cómo voy a hacer bien a alguien que me ha hecho mal? Eso es imposible. O sea, eso tú lo piensas humanamente y es una locura. O sea, ¿por qué tengo que hacer bien a alguien que me ha hecho el mal? Pero sí, es lo que te dice Jesús. Tienes que hacer el bien a quien te hace mal y tienes que amar incluso a tu enemigo. O sea, que esto es que te explota la cabeza. O sea, ¿cómo voy a poder amar a mi enemigo si me ha hecho esto? Pues que ojalá nos distingan por el amor que nos tenemos los unos a los otros, que es lo que dijo Jesús. Que os reconozcan por el amor que os tenéis los unos a los otros. Continuad progresando en el camino del Señor. Se ve como Pablo también les muestra que lo están haciendo bien. Y esto es muy importante, que no simplemente está corrigiéndoles de diferentes asuntos, sino que aquí, en general, lo que les dice es, esto lo estáis haciendo bien, seguid así, progresad más y más, continuad de esta manera. También en este libro se habla muchísimo de la santidad, porque en este contexto, en esta época, había muchísima inmoralidad sexual. Entonces, en específico, hablando de la inmoralidad, esto es lo contrario al honor, porque denigra y corrompe al hombre. Y bueno, pues con respecto a la venida del Señor, las aclaraciones que da Pablo,
nos llama a la vigilancia, a la espera, a aprovechar el tiempo, aprovechar la espera, saber vivir la espera. Él da pues unos consejos de cómo vivir esta espera, pues una espera activa. Haz cosas, no te quedes de brazos cruzados a ver cuándo viene Jesús o cuándo no. Sigue trabajando, sigue haciendo cosas y acaba explicando él cómo vivir una fe auténtica y madura. Que esto también es lo que Dios quiere de nosotros y es una respuesta a ¿qué es lo que Dios querría de mí? Pues ahí lo tienes en la Biblia. Dios en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, se está comunicando contigo. O sea, simplemente tienes que abrirla y empezar a leer. Y ahí verás qué es lo que Dios quiere de ti y también lo que Dios quiere para ti. Que lo que Dios quiere para ti es que seas pleno, que seas plenamente feliz, que seas alegre. O sea, que vivas en la verdad. Así que, pues que ojalá todos sepamos esperar, cosa que es muy difícil y más hoy en día. Y bueno, ya aparte de todas estas enseñanzas, también el cómo es Dios, hemos visto el carácter de Dios en este libro, cómo Pablo lo describe. Es un Dios vivo y verdadero. Jesús resucitó y nos salva, es amor, es santo, justo, luz, claridad, salvador, es el Dios de la paz. Y algo que destaca es que es fiel. Examina nuestras intenciones, quiere nuestra santificación, nos llamó a la santidad. Enseña la importancia del amor, nos ha destinado para la salvación, no para la ira. Jesús nos sustituyó para que vivamos juntos con Él, para que vivamos. O sea, fijaos cómo aquí muestra que Jesús murió por ti, por mí, por todos nosotros en la cruz, para que podamos vivir con Él. O sea, es una locura. Jesús no quiere la muerte, Él quiere la vida para todos nosotros. Por eso Él se entregó por todos y cada uno de nosotros para que fuésemos libres. Y aquello que os comentaba, sois hijos de la luz y del día. O sea, sois hijos de Dios, del mismísimo Creador del universo. Pues esto ha sido, a modo de resumen, todo lo que he aprendido de esta primera epístola a los tesalonicenses. Son 5 capítulos que se leen muy, muy rápido, pero que también tienen un contenido precioso hacia los tesalonicenses. Entonces, pues la verdad que os recomiendo muchísimo que os la leáis por vuestra cuenta. Y nada, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Muchísimas gracias por estar aquí de todo corazón. Espero que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.